Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oremos al Señor por un momento. Padre, te damos muchas gracias. Nos disponemos, Señor, en este momento a recibir tu palabra. Permítenos en esta mañana, Señor, abrir nuestra mente y corazón y poder recibir, Señor, esa palabra revelada que nos ayuda a entender tus misterios y que nos permite, Señor, también a través de ello poder guiar nuestra vida en la dirección y propósito tuyo. Señor, háblanos, ministranos, corrígenos, enséñanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título al mensaje de hoy, la función y deseo del Espíritu Santo. La función y deseo del Espíritu Santo. Esta es la lección número 4 hablando acerca del Espíritu Santo, y vamos a tener muchas otras más para poder profundizar en la Escritura y ver, por supuesto, lo que Dios tiene que decirnos. Hemos visto que Dios no solamente nos ha dado el Espíritu Santo, sino que nos ha dejado el registro y el ejemplo de cómo Él obró en la primera iglesia, cómo Dios se movió a través del Espíritu en la primera iglesia. Así, por supuesto, para que nosotros podamos valorar lo que Él debe ser en nosotros, lo que el Espíritu debe ser en nosotros. Es el ejemplo, es la promesa también de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios puede hacer y hará a través de cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier edad, que permita ser, como dije en la clase anterior, poseído por el Espíritu. Esa palabra posesión o poseído pareciera que algunos la tienen como un problema porque existe la posesión demoníaca. Entonces pareciera que en este otro lado no pudiéramos estar en esa condición. Pero necesitamos ser poseídos por el Espíritu para que el Espíritu sea el que guía nuestra vida al propósito y la voluntad del Señor. Vimos también que el Espíritu Santo vino a una vasija preparada, a una vasija la cual Dios preparó para derramarlo en ella. 3 años y medio de discipulado, 3 años y medio de instrucción, los cuales culminaron y terminaron en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Por toda la Biblia, absolutamente por toda, vemos que cuando Dios llama a un hombre, Él inmediatamente prepara a este hombre para lo que Él va a hacer a través de él. Por ejemplo, Abraham recorrió una caminata de 25 años de fe. Dios lo preparó para ser el patriarca de la fe y para ser el inicio del pueblo de Israel. Moisés pasó 40 años en lo más seco del desierto para ser preparado como el libertador de Israel. José estuvo en los calabozos de Egipto para ser el que salvaría de la hambruna al pueblo de Israel. Todo esto preparándolos, por supuesto, para lo que Dios los había llamado a hacer. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio y ser al mismo tiempo la vasija, los receptores y el canal mediante el cual, por supuesto, en este último tiempo Dios derramará de ese avivamiento que está prometido y que va a venir muy pronto. Entonces miramos la Escritura y tenemos a los primeros discípulos. Ellos son el ejemplo de la preparación de este avivamiento.
cómo Dios actuó con ellos, cómo Dios se movió en ellos, también se moverá de la misma manera en nosotros. La preparación de ese avivamiento fue a través de esos primeros discípulos. Tenemos también ese libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder. Es como decir, pero usted recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, lo hemos visto en los otros mensajes. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, aquí es donde nosotros debemos entender. Justo antes de irse, el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos y a aquellos creyentes que por supuesto estaban allí: os conviene que yo me vaya. Eso lo dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. O sea, la cláusula para que el Señor Jesús se fuera era porque el Consolador vendría y estaría con nosotros hasta el fin. Él había dicho muy claramente, y por supuesto, en lo que respecta al mover del Espíritu, Él planteó a sus discípulos constantemente lo que sucedería. Pero cuando vemos nosotros en el cronograma bíblico, sobre todo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que al final de estos capítulos o al final de estos libros es donde el Señor intensifica el hablar del Espíritu Santo. No está en los primeros capítulos de cada libro, sino que está al final de estos capítulos. Y ahí el Señor entonces nos da a entender de que lo poco que habló en el principio de esos capítulos lo intensifica en los últimos días antes de irse. O sea, justo antes de retornar al Padre, les comienza a explicar lo necesario, lo importante que era el Espíritu Santo. Él comienza a hacer énfasis hablando de Él como el Espíritu de verdad. Y Él les habla a los discípulos y cómo Él consolaría y cómo Él trataría con cada uno de ellos. O sea, Él les decía que convenía que Él se fuera. Y de esa manera entonces ellos podrían entender que el Espíritu Santo vendría para cumplir la función que el Espíritu Santo o que Jesús estaba cumpliendo allí con ellos. Ahora sería el Espíritu Santo que lo haría y estaría con todos ellos en todo lugar, en toda región, en todo país, en toda ciudad, y no habría límites para poder obrar a través del Espíritu. Ahora veamos esto. Él les dice que tenía que irse y Él les hace saber entonces que el mismo Espíritu que estaba en Él, que estaba en Jesús, iba a venir sobre ellos. Esto deja algo impresionante, porque cuando los discípulos oyen esto se dan cuenta de que lo que Jesús hacía era impresionante. Él sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Era increíble lo que sucedía. En cada aldea, lugar donde iba la gente, todas eran sanadas. No había nada que Dios o que Jesús no pudiera hacer. Y Jesús le dice: este mismo Espíritu que está en mí estará en ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es la clave a todo lo que Dios va a hacer y hará sobre esta tierra, porque el Espíritu Santo es la conexión con Cristo. Recordemos algo en el ministerio de Jesús. Cuando Él entra a las aguas bautismales con Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo descendió, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal parecida a la de una paloma. Y allí dice la Escritura que fue lleno del Espíritu. Más aún, cuando vemos que entra a la sinagoga después de haber estado 40 días en el desierto, entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, desde ahí en adelante el Espíritu Santo comenzó a obrar a través de Cristo y los milagros extraordinarios sucedieron. Entonces los discípulos, entendiendo esto, que si el mismo Espíritu que estaba en Cristo estaría en ellos, no habría límites para orar. Esto es lo mismo para nosotros. Si ese Espíritu que tenía Cristo está en usted y está en mí, no hay límites para obrar. No hay nada que Él no pueda hacer.
Por lo tanto, aquí es donde nosotros debemos comenzar a entender. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos unidos inmediatamente a Cristo. Por lo tanto, nos unimos de inmediato con el propósito de Dios en lo que concierne a Cristo. Pablo escribe en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 13, dice: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, él nos está diciendo que nosotros recibimos el Espíritu Santo al creer. Lo que tratamos entonces en esta hora es de hacerle ver a usted que usted tiene el Espíritu Santo. La llenura es lo que quizás a usted le está faltando, pero usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, he dicho muchas veces que no somos solamente el propósito de Dios en Cristo, sino que también somos los canales mediante los cuales ese propósito se va a realizar. Lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar su gloria. Lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar su poder. Lo que Dios quiere hacer es usarle a usted y a mí para mostrar lo que Dios puede hacer cuando personas se ponen en las manos de Dios. Entonces, al venir a Cristo en la nueva creación o en el nuevo nacimiento, nuestro espíritu humano es renovado totalmente y es restaurado a lo que Dios siempre ha querido. Recibimos entonces el Espíritu Santo para que sea ese vínculo entre nuestro espíritu renovado y el Espíritu de Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que Jacob dijo cuando él huyó de Esaú. ¿Se acuerda usted la historia de Jacob? Que huye de su hermano Esaú porque quería matarlo, porque según Esaú le había robado la primogenitura. No vamos a entrar en esa historia, pero lo que sucedió entonces aquí es que Jacob tuvo visiones, tuvo ese sueño y esas visiones de una escalera que subía desde Betel, donde él estaba, que era la roca o la casa, que en sí es la iglesia. O sea, donde quiera que aparece y usted encuentra la palabra casa en la Biblia, se refiere en realidad a la iglesia. Esta es la primera mención acerca de ella en el Antiguo Testamento. Y donde quiera que está la iglesia, está Cristo. Recuerde usted, él dice que esa casa está edificada sobre él. Él es la roca. Entonces, vemos aquí la escalera que parte desde la iglesia, desde la casa que es Cristo, sobre la tierra, llegando al trono de Dios. Ahora, este es el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu, entonces el vínculo entre Cristo y nosotros se establece. Eso es lo que sucede. Cuando usted entonces recibe el Espíritu Santo, usted comienza a ser una persona espiritual. Y ya no está en lo natural, sino que camina en lo sobrenatural de Dios. Esto para nuestra mente es un poco complejo, porque estamos habituados a lo natural. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya no actuamos en lo natural, sino actuamos en lo sobrenatural de Dios. Entonces, con esto, la relación con Dios se establece. Y todo, por supuesto, el sentido de la lejanía de Dios se va cuando nosotros realmente recibimos el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que en realidad no siente a Dios, que pareciera que Dios está muy lejos de ellos, que pareciera que Dios se ha olvidado de ellos. Lo que necesitas es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace esa conexión de cercanía, de relación. Actualmente hoy día existe una gran imitación de lo que puede o creen que puede ser el Espíritu Santo. Hay un pueblo cuyo énfasis está en las lenguas. Te enseñarán cómo hablar en lenguas y te dirán que recibiste el Espíritu Santo, pero las lenguas no producen el Espíritu Santo. Déjeme aclararle esto. Las lenguas no producen el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce las lenguas. Entonces, esta generación no necesita lenguas. Esta generación necesita el Espíritu Santo.
Y tú necesitas entonces el Espíritu Santo, y cuando recibas el Espíritu Santo te dará las lenguas que tú hables por el fluir de ese Espíritu. Si miramos la Biblia, libro de Hechos, dice que estaban todos unánimes juntos, sentados, cuando de repente vino un estruendo, un viento recio que sopló en toda la casa, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y dice que al ser llenos del Espíritu, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces te dejo claro que tú no necesitas lenguas, tú necesitas el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dará lo que debes hablar. Ahora, entendamos esto, necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hace a Dios cercano, muy cerca de ti. Y esa unión que es establecida por el Espíritu Santo crea una reacción totalmente diferente a la que podamos tener humanamente. El espíritu humano es renovado con el Espíritu Santo y llega a ser, por supuesto, la base de un nuevo mundo o de una nueva criatura. Y este es, hermano querido, el mundo en el que debes operar si vas a ser efectivo en la obra de Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere glorificarse en este mundo y quiere hacerlo a través de nosotros. Él quiere que la gente sepa, la gente de este mundo, la que está perdida, sin esperanza, que hay un Dios todopoderoso. Y la única manera de conocer a ese Dios todopoderoso es a través de ti y a través de mí. No va a poder ser de otra manera. Esto es lo que tú debes entender y grabar en tu mente y corazón, de que necesitamos el Espíritu Santo más que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos está preparando para ser ese vaso, para ser ese canal por el cual el Espíritu Santo pueda venir, pueda fluir. Y una vez que ocurra esto, por supuesto, la nueva criatura es totalmente espiritual. Pablo dijo una gran verdad. Había una lucha en su vida. Estaba la carne y el espíritu luchando. Y él decía: no hago lo que quiero hacer. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la voluntad de Dios. Y esto es lo que sucede normalmente en nuestra lucha cotidiana. Pero solo el Espíritu de Dios puede libertarnos de esa opresión, de esa lucha, de esa situación la cual vivimos todos los días. Y es por eso entonces que Pablo en un momento exclama y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entiende que esta lucha es tan grande que necesita más del Señor, que necesita más de Dios para que pueda de esa manera vencer esas luchas y poder hacer la obra de Dios. Entonces, usted y yo, que pasamos a ser personas llenas del Espíritu, espirituales, necesitamos entonces entender que estamos en una guerra tremendamente grande. El cristiano es un ser espiritual. Y todo lo que involucra el reino de los cielos llega a ser entonces el ambiente del Espíritu. Y esa es la base de actividad para nuestra transformación a la imagen de uno mismo, o a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos llegar. Pero no es algo que usted o yo podamos hacer humanamente. Nos encantaría decir: podemos cambiar, podemos hacerlo, podemos lograrlo con nuestro esfuerzo. No es así. Ningún ser humano puede ser mejor de lo que es sin la ayuda de Dios en su vida. No hay nadie que pueda ser cambiado y transformado si no está el poder de Dios obrando en esa vida. No hay alcohólico que deje el alcohol de buenas a primeras si Dios no hace un milagro. No hay drogadicto que deje la droga si Dios no hace un milagro. No hay nadie que pueda ser libertado de algún pecado o inmoralidad o corrupción si Dios no hace un milagro. El que cambia la vida es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo obrando en la vida del ser humano.
Usted y yo hemos sido diseñados por Dios. Recuerde que venimos de la creación de Dios. Hemos sido diseñados por Dios para la comunión con Dios. Somos diseñados para el reino del cielo. Pero no hagamos de esto, hermano querido, algo geográfico. El reino de los cielos es el orden espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos entender que donde quiera que estemos es el reino de Dios, porque el reino de Dios está en nosotros. Él ya no habita en casa hecha por mano de hombre. Así que por más que alajemos la casa, o por más que la arreglemos o la adornemos o la hermoseemos, no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted y yo. Somos nosotros los que debemos tener el cuidado de qué hacemos y cómo lo hacemos, de qué vivimos y cómo vivimos, cómo vestimos en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros somos el ejemplo de que Dios habita en nuestra vida. Entonces, si hemos sido diseñados por Dios, entonces significa que hemos sido diseñados para tener una comunión constante con Él. Cuando vamos al principio, en el libro de Génesis, encontramos a Adán, que fue creado por Dios, el primer hombre sobre la tierra. Dice que Dios se comunicaba con él cada día en el huerto y hablaba cara a cara con él como quien habla con su compañero. Privilegio extraordinario, privilegio maravilloso, ver a Dios. Imagínate, el único hombre que pudo hablar cara a cara con Dios, Adán. ¿No te da envidia? Wow, qué tremendo. Y él hablaba cara a cara con Dios hasta que el pecado entró. Todo eso se rompió por causa del pecado. Ahora, el pecado no es hacer esto o aquello como muchas veces nosotros lo pensamos. No se puede llamar al pecado por diversos nombres. Pero esto, hermano querido, solo sale a la luz en el reino de Dios. ¿Cuándo sabemos que es algo pecado? Cuando estamos en el reino de Dios. Solo allí. Háblale al hombre del mundo, al que está viviendo en pecado, y lo digo de esta manera, ojalá lo logres entender, al que está viviendo en una mala vida, en una vida perdida, en el alcohol, en la droga, en fiestas, en parrandas, haciendo el mal, estafando, robando, en fin, háblale de que está en pecado. Él no te va a entender absolutamente nada, porque él no tiene el reino de Dios. Cuando tú vienes al reino de Dios, entiendes lo que es pecado. Cuando la palabra de Dios golpeó tu vida cerca de Cristo, entendiste que eras pecador. Y esta es la realidad. Entonces podemos tener un concepto de pecado y quizás tenemos razón, pero este concepto tiene que ir más allá de todos esos nombres con los que asignamos al pecado. El pecado es algo y los pecados son otra cosa. Por eso que quiero enseñarte esto. El pecado es lo que está detrás de todos los pecados y es lo que contamina el diseño de nuestro ser. Contamina lo que Dios creó y acaba, por supuesto, con lo que Dios quería que fuésemos, porque fuimos diseñados para tener comunión con Él. Y todo lo que rompa la comunión con Dios es pecado. Ahora, el diseño de Dios para el espíritu humano, ese espíritu renovado, es un avanzar en la fe. Ir de fe en fe y de gloria en gloria, de acuerdo a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que tener entonces clarísimo que el Señor desea que nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual y que nuestra fe se vaya agigantando cada vez más. Usted no puede ser el mismo que inició hace un año o 2 o 3 o 10 o 20 años atrás en el evangelio. Usted tiene que ser ya una persona madura. Pablo también lo enseña y dice: debiendo ser ya maestros muchos de vosotros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Esto implica entonces que usted y yo debemos crecer en la fe e ir de gloria en gloria, cada vez mejor en la presencia de Dios. Porque si usted tiene comunión con Dios, el que va a predominar en su vida es el Espíritu Santo de Dios, diseñando, obrando, cambiando y transformando su vida. Ahora, el diseño definitivo es más bien en conformarnos a la imagen de Cristo. Es la esencia. Es como la transfiguración, transfigurarnos o cambiarnos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esa es la obra de Dios y el intento, por supuesto, de que de alguna manera nosotros
seamos cambiados totalmente. Y la idea de Dios entonces es que el Espíritu Santo esté en nosotros constantemente. Ya no habitaré. La palabra habitar significa una persona que habita en un lugar constantemente. ¿Dónde habita usted? Yo habito aquí en mi casa. Ok, ahí lo encuentro. Sí, ahí me encuentro en mi casa, porque ahí habito yo. Ese es el punto crucial. Entonces, si habla la Escritura de que el Espíritu Santo quiere crear una habitación en nuestro corazón, entonces nosotros debemos entender que Él habita las 24 horas del día con nosotros. Esto es lo que cuesta en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque pareciera que el Espíritu Santo solo está en la iglesia, en el lugar donde se reúnen, en donde alaban, en donde glorifican. Y usted los mira y todos tienen una cara de santos, y todos tienen una apariencia de piedad, y todos tienen una acción en la cual todos podemos decir son cristianos. El problema es afuera. Se olvidan que el Espíritu Santo va con ellos o vino con ellos. El punto es que no encontraron aquí el Espíritu Santo, la coinonía, la comunión, el alabar, el glorificar, todos juntos. Claro que crea una atmósfera mucho más linda, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, este es un punto importante. El pecado obra contra todo lo que sea el mover de Dios. Y esta es la razón por la que Dios siempre está tratando con aquellas cosas dentro de nosotros que no son de Cristo. O sea, el Espíritu Santo lo que va a hacer es tratar con nosotros constantemente y buscar, hurguetear, aunque Él sabe, y buscar todo lo que no es de Él para tirarlo fuera, para echarlo fuera. Esto es como cuando usted hace un aseo general en su casa y encuentra una cantidad de cachureos que para lo único que sirven es tirarlo a la basura. Y usted comienza a tirar, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y comienza a tirarlo porque eso no sirve. Así es el Espíritu Santo. Cada día, cada momento está allí tratando de limpiar su vida. ¿Me siguen esto, no? Ahora, Adán, el primer hijo de Dios, vamos a ponerlo así, fue constituido con una capacidad para tener una relación divina con Dios. Así fue creado Adán. Y así nosotros venimos de esa misma creación. Entonces nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. Si usted ve a todo el resto, animales no tienen eso. Nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por lo tanto, en esto nosotros tenemos una ventaja tremenda de poder tener comunión con el Señor. Dios vino, hablando de Jesús, y caminó en este mundo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo estuvo con él todos los días que él estuvo sobre la tierra. Y cuando vemos entonces a Adán y miramos hacia atrás, Adán fue puesto bajo prueba, teniendo a la vista la transfiguración de alguna forma, el cambio, la transformación que podía Dios hacer en la vida del ser humano. Nosotros estamos ahora en prueba para esa herencia que finalmente es la transfiguración y dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Preguntar en esta mañana si alguien es poseído o dominado o guiado totalmente por el Espíritu sería una pregunta que muy pocos podrían responder con un afirmativo. Y es una realidad, porque la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de nuestros días, vivimos por nuestra propia cuenta y hacemos lo que creemos que es bueno. Y el Espíritu Santo no ha venido para que nosotros hagamos lo que creemos que es bueno, sino hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estamos en la prueba ahora, y las elecciones que nosotros hagamos van a determinar si seremos o no guiados por el Espíritu de Dios. La Escritura dice por allí: muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, cada nacido de Dios, cada persona que ha recibido a Cristo en un momento en su vida es un llamado, por decirlo así, pero pocos son escogidos. Y ese es el problema, hermano querido. ¿Por qué? Porque las tribulaciones de la vida, la negación del yo, de ese hombre orgulloso, de ese hombre altanero, de ese hombre que quiere hacer su propia voluntad, ya no está dispuesto a tomar la cruz
y ya no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos en prueba todos los días de nuestra vida, y allí veremos ante esa prueba si seremos o no elegidos. Por eso ayer ministraba y decía, cuando Jesús hablaba a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces veamos esto. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, pero la pregunta que está en vela, o la pregunta que está en duda, es: ¿hemos sido escogidos? Porque ahí está el problema. ¿Cómo Él nos escogerá para hacer su voluntad? ¿Cómo Él nos escogerá para ser sus representantes? ¿Cómo Él nos escogerá para poder hacer la obra de Dios? La única manera es que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida todos los días. Y esto implica entonces que todos los problemas que enfrentemos o las dificultades que vivamos irán tratando con nuestra vida para llevarnos a esa renuncia total de lo nuestro y tomar lo que es de Dios. Y eso significará entonces tomar la cruz y seguirle cada día. Tú y yo estamos en este lugar hoy, y la primera señal de la obra del Espíritu Santo en tu corazón será un quebrantamiento y una confesión de tu necesidad. Esa será la primera señal de esa obra del Espíritu. El quebrantamiento será el resultado de la corrupción de tu propio corazón. Eso lo revelará el Señor a través del Espíritu Santo, y la luz de su santidad revelará cuán podrido nosotros estamos. El Espíritu Santo en ti da a conocer la tremenda santidad de Dios, y tú realmente, como Isaías, cierto, vas a exclamar mirándolo, diciendo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. El capítulo 6 de Isaías habla acerca de eso. O sea, el hombre de Dios oró hasta atravesar el cielo y vio a Dios. Eso es lo que dice Isaías. Y el Espíritu Santo vino a Isaías y dice que vio al Señor alto y sublime, y dijo que sus faldas llenaban el templo. La gloria lo llenó y la tierra entera se llenó de su gloria. Eso es lo que vio Isaías. Los postes del templo, dice, se comenzaron a sacudir y a mover. Isaías vio a Dios, pero en esa presencia, cuando vio a Dios, se vio a sí mismo. Y esta es la revelación que vendrá, por supuesto. Esta es la primera obra del Espíritu Santo, que traerá un quebrantamiento y una confesión en nuestros labios. Isaías confesó y dijo: soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces, cuando vemos nosotros que alguien es lleno del Espíritu Santo, vamos a ver ese quebrantamiento. Porque esto es cada vez más seguro de que cuando tú te acercas a Dios, tú ves la gran santidad de Dios y ves tu pobre vida. Esta será la primera señal del Espíritu Santo obrando en ti. No la risa, no la emoción, no el gozo, no la danza, no las lenguas, sino un quebrantamiento y una confesión de la impiedad que hay en tu vida. Esto es un sentido temible de la presencia de Dios que vendrá sobre tu vida. Y cuando el Espíritu Santo venga, hermano querido, tú querrás pasar tiempo en oración y súplica, pidiendo perdón a Dios por tantas cosas que has hecho en tu vida. Ahora, hoy día hay un sobreénfasis en las lenguas o en cualquier cosa, pero no en Jesús. Y este es uno de los problemas que ocurre. Trataré de explicarlo. Ahí es donde viene este sentido de cómo es Cristo, o un deseo de ser como Él. Yo creo que todo cristiano desea ser como Cristo y quiere vivir la vida de Cristo. Eso es una realidad. Pero el único que puede llevarnos a vivir esa vida de Cristo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae los pensamientos de Cristo a nuestros pensamientos. Y Él desea que su luz penetre en todos los rincones ocultos de nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo no dejará ningún rincón de tu corazón. Es como entrar en tu casa, ningún rincón de tu casa sin limpiar,
sin sacar lo podrido, sin sacar lo que no sirve, sin sacar en realidad lo que pueda estar dañando tu casa. Todo lo limpiará. Si reconocieras esta función y deseo del Espíritu Santo, que su venida ante todo es para romper, quebrar y dar a conocer la tremenda impiedad de tu vida, verás la poca importancia de lo que tú considerabas ser. Verás que eres tan poco santo, y aunque te hayas sentido tremendamente santo frente a tus hermanos, te darás cuenta que no eras tan santo. Quizás has sido un buen hermano, quizás has sido un buen líder, un buen anciano, un buen diácono, un buen pastor, un buen evangelista. Voy a ponerlos a todos allí. Quizás por un tiempo largo Dios te ha usado para realizar algunas cosas, pero si tú se lo permites en este tiempo, Él te va a revelar la impiedad de tu corazón al revelar a Cristo a tu vida. Tú puedes haber sentido, incluso creído, que el Espíritu Santo es una persona verdadera anteriormente, y en alguna medida lo has recibido. Por supuesto, has conocido su operación y mediante tu vida has experimentado esa presencia de Dios. Pero Él quiere que la revelación ahora llegue a ser tan tremenda, tan imponente, que todas las otras experiencias te parezcan como nada al lado de lo que vivirás. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú deseas realmente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Reconoces realmente tú y otros que declaran ser llenos del Espíritu Santo la limitación en sus vidas? Porque tú ves a personas que dicen que están llenas del Espíritu, pero hay una cantidad de limitaciones en su vida. Hablo de su vida espiritual. Son inestables, constantemente desaparecen de la iglesia. Ante cualquier dificultad o problema se decaen, desaparecen. Cualquier cantidad de cosas como esas suceden, y ellos dicen estar llenos del Espíritu. Entonces tú pones en tela de juicio que realmente Dios esté obrando allí. Estoy diciendo que cuando tú estás lleno del Espíritu, venga lo que venga, tú te vas a mantener en pie. Suceda lo que suceda, vas a estar en pie, no por tu fuerza, sino por la fuerza que Dios te dará. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como cuando soy atacado, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando estoy enfermo, el Señor se glorifica a través de mí y veo la mano de Dios. No soy yo, sino Dios a través de mi vida. Por eso él exclamaba y decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Reconoces realmente cuán poco Él ha sido capaz de obrar a través tuyo? Porque puedes llevar años en la iglesia, pero la pregunta es: ¿qué has hecho en estos años que llevas en la iglesia? ¿Qué ha provocado el Espíritu Santo a través de ti? ¿A cuántas personas has impactado con la palabra o has alcanzado para Cristo? ¿Cuántos años llevas perdiendo el tiempo? ¿Realmente deseas que Él sea a través tuyo todo lo que Él quiere ser? ¿Que Él haga cualquier cosa a través de ti? ¿Y que cualquier otra experiencia que hayas tenido en tu vida parezca como nada con lo que estás viviendo hoy? Esto debemos analizarlo, porque Dios depende de nuestra decisión. El Espíritu Santo dependerá de nuestra decisión. Alguien me decía: pastor, pero el Espíritu Santo tiene todo el poder, tal como Cristo. Él es omnipotente, omnipresente. Él sabe absolutamente todo. Sí, tienes toda la razón, pero el Espíritu Santo no viene para atropellar tu vida. Él quiere que tú y yo decidamos. Vuelvo a las palabras de Jesús: el que quiera venir en pos de mí. No estás obligado, el que quiera. Esto es una decisión personal. ¿Tú quieres? Tú accedes. El que quiera. Dice: ¿quieres casarte? ¿Tú quieres casarte? Sí, yo quiero casarme. ¿Tú quieres casarte? Ok, entonces tú te enfrentarás a los problemas que el matrimonio conlleva.
Después no reclames, nadie te obligó a casarte. No vengas a decirme a mi oficina que yo te obligué a casarte. No, yo te dije que el matrimonio no es fácil, pero en Dios todo se puede. Entonces tú decidiste. Esto es lo que estoy tratando de marcarte. Eres tú el que decide si le das lugar al Espíritu Santo en tu vida para que guíe tu vida. Entonces, cuando esto suceda, hermano querido, será como si nunca hubieras visto antes a Dios. El deseo del Espíritu Santo es hacerlo tan real en nuestra vida, ese hombre espiritual, que será una experiencia cara a cara con Dios. No habrá límites. Tú actuarás en lo espiritual, en lo sobrenatural con Dios. Recuerda a Job capítulo 42, versículos 5 y 6 por allí. Job está viviendo una experiencia tremenda, dura, difícil, una prueba, pero que creo que ninguno de nosotros ha vivido. Había muerto toda su familia, sus hijos, sus hijas, y le quedó solamente su esposa. Le habían robado todo su ganado, habían sido quemados sus predios, sus casas, en fin. Lo había perdido todo, y más encima con una sarna que se lo comía vivo. Y la mujer viene y le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Pero al final de todo esto, en el capítulo 42, Job exclama estas palabras que son extraordinarias, hablando de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira lo que dice ahora. Cuando vio a Dios, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, cuando tú hablas con alguien, dice: no, yo vi a Dios, sentí la presencia de Dios, fue tan lindo, fue tan hermoso, y no hubo ninguna reacción de arrepentimiento. Y yo digo: este no vio a Dios. Este no vio a Dios. Porque si Isaías vio a Dios, si Job vio a Dios, y ellos inmediatamente claman: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, viendo al Santo, al Todopoderoso, al Dios maravilloso. Es imposible tener otra reacción. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para decirle a Dios de tú a tú? Decirle: aquí estamos, Señor, qué bueno verte, qué bueno conocerle, qué alegría. No, nos vamos al piso, porque en realidad vemos la grandeza de Dios y lo tan pequeño y malo y pecadores que somos. Esa será la primera obra del Espíritu Santo, si se lo permitimos. Él va a obrar en nuestras vidas. No debemos permitir que lo que Él va a hacer de nosotros en esta obra de santificación completa, en esta obra santificadora, se cruce y toque la experiencia de justificación, que es totalmente diferente. Si lo hacemos así, nos desesperaremos. Pero si recordamos el valor de la sangre, yo pensé que iba a haber avivamiento aquí. Si recordamos el valor de la sangre, tú y yo estamos aquí gracias a la sangre de Jesús. Tú y yo hemos sido salvos gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y eso nos deja más que claro que no fue tu perfección ni mi perfección, no fue mi capacidad ni la tuya, no fue mi inteligencia ni la tuya, fue la misericordia de Dios, porque su sangre fue derramada para limpiar al más vil pecador. Y nunca te olvides lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Jesús, aleluya, gracias a su sangre preciosa, tú y yo estamos aquí hoy. Aleluya. Ahora, en eso te digo que no puedes confundir una cosa con otra. El hecho de que el Espíritu Santo venga y te muestre cuán malo y perverso eres, no significa que la sangre de Cristo perdió su poder. Si tú has sido salvo por la sangre de Jesús, lo que Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo es hacerte entender que no eres nada si Él no te ayuda. Cuando Él comience a revelar en nuestra vida
a pesar de toda nuestra predicación y toda nuestra obra, y comienza a revelar cuán verdaderamente profanos somos, entonces estaremos constantemente humillados en la presencia de Dios y nunca seremos altaneros ni orgullosos, porque no podemos ser así, porque el único que nos ha rescatado del hoyo, del pozo cenagoso, se llama Jesús a través de su sangre. El Espíritu Santo de Dios va a obrar dentro de nosotros para que Él pueda hacer su obra perfectamente mediante nosotros. Entonces no tenemos que permitir que esta experiencia de santificación toque la experiencia de justificación. La santificación es una cosa y la justificación es otra. Hemos sido justificados por su gracia y por su muerte en la cruz. Y la experiencia de santificación es un proceso el cual vivimos hasta el día de hoy, porque no hay duda de que cada día pecamos, de que cada día erramos, de que cada día nos equivocamos. Pero ahí está, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace el acusador? El acusador trata de confundirte, trata de marcar aquello. El acusador de los hermanos nos va a derribar con esos argumentos, y simplemente debemos saber que Él está tratando con nosotros para que Él pueda derramarse mediante nosotros. O sea, Cristo trata a través del Espíritu Santo en nosotros para derramarse a través de nosotros. Y en esta forma Él profundiza, por supuesto, nuestra vida para que seamos el canal, y lo comienza a ampliar para que pueda haber un mayor fluir de sí mismo en nuestra vida. Entonces para hacer eso, Él mismo tiene que deshacernos de todo lo que no es Él, de todo lo que no es Él. Y ahí es donde está el proceso que cuesta entenderlo, porque pensamos que simplemente porque yo acepté a Jesús, porque fui a la iglesia, porque voy constantemente, ya yo soy un instrumento de Dios. No, necesitas ser trabajado, tratado, porque Dios va a limpiar todo lo que hay en ti que no es de Él. Entonces, a la luz de su pureza, no será tanto el pecado que verás, sino a ti mismo. A ti mismo. Qué increíble. No será tanto el pecado que tú veas, sino que será el yo, ese hombre orgulloso, esa mujer orgullosa. Veremos en su mayoría que el orgullo y los motivos propios son la fuente de todo lo que hemos hecho, lo que queremos hacer nosotros, lo que queremos hacer nosotros. Ese es uno de los problemas mayores. Tengo un amigo que es predicador y tiene una iglesia medianamente grande, y hemos conversado muchas veces, y en una de esas oportunidades, hablando los dos, hablando de todas las cosas que hacía, yo lo miro y lo admiro un poco también por lo que hace. Dios lo ha usado mucho, pero conversando con él decía que la iglesia que él pastorea estaba clamando por un avivamiento, y él me decía a mí que pedían ese avivamiento tal como el libro de los Hechos lo decía. Y me decía: pastor, hemos ayunado, hemos orado, hemos tenido momentos especiales para pedir a Dios el avivamiento, pero no ha venido. Y no comprendemos por qué no ha venido. En ese momento no tenía una respuesta muy clara, y comencé a clamar en mi mente al Señor para que me diera las palabras adecuadas para darle como respuesta. Y yo le dije: pastor, ¿alguna vez usted ha tomado tiempo para que a la luz del Espíritu Santo vea la razón por la cual quiere este avivamiento? ¿Cuál es la razón? Y le volví a preguntar: ¿por qué lo quieres? ¿Cuál es el motivo detrás de tu clamor? Honestamente, en ese momento no sabía si estaba hablando lo correcto o no, pero lo que sucedió ahí es que él agachó su cabeza y se puso a llorar, porque él dijo que fue como una luz que destelló sobre su vida, y él vio el motivo, que era simplemente para él el motivo que las almas fueran salvas. O sea, él quería el avivamiento para que las almas fueran salvas. Parece un buen motivo, ¿sí? ¿Sí?
y para que la iglesia creciera, fuera más grande. ¿Parece un buen motivo? ¿Me da un amén? El problema es que no era para la gloria de Dios. Y ahí está el problema. Pueden haber muchos motivos y son motivos propios. Si queremos el avivamiento para que la gente sea salva, claro, parece muy correcto. Para que crezca más la iglesia, parece muy correcto. Pero esto tiene que ser para la gloria de Dios, porque cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo y comenzó a obrar, escúchame bien, todo era para la gloria de Dios. Todo era para la gloria de Dios. Lo que ocurría, lo que sucedía era para la gloria de Dios, y eso nunca debe salir de nuestra mente. Lo que Dios haga, salvar almas, crecimiento de iglesia, gloria a Dios por eso. Pero lo primero es para la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que va a hacer. La lujuria y la autocompasión se encontrarán en un lugar donde nunca lo esperábamos, nunca sospechábamos que estuvieran ahí. Confesaremos entonces que sabemos tan poco del Espíritu Santo como la persona que habita dentro de nosotros. O sea, sabemos tan poco del Espíritu. Cuando realmente se le permite que venga y muestre su función y muestre su deseo, llegaremos a saber en esa hora que nosotros sabemos tan poco sobre Él. Sabemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, pero a la luz de su santidad, cuando la pregunta se hace: ¿quién está viviendo en tu cuerpo? ¿Es el Espíritu Santo o eres tú mismo? Será difícil para nosotros decir que Él está ahí. Será difícil para nosotros aprobar aquello. En su naturaleza, Él es exactamente como Jesús. Es exactamente como Jesús. Él nunca vivirá para sí mismo, sino que vivirá para otros. Y este es uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana. Somos egoístas. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, nunca serás egoísta. Nunca vivirás para ti mismo, sino que vivirás para los demás. ¿Qué piensas acerca de esto? Ahora, mira un momento. En su naturaleza, Él es como el Padre que nunca vivirá para sí mismo. Entonces aquí es donde está la pregunta: ¿para quién estamos viviendo nosotros? ¿Para quién? Muchos de nosotros hemos confesado que hemos dejado todo para seguir a Jesús. Yo he escuchado esas frases por cientos de personas. He dejado todo para servir al Señor Jesús. Podemos cantar, podemos llorar, incluso cantar la canción: he decidido seguir a Cristo. Donde Él me guía, yo iré. Pero ni siquiera vamos al culto de oración. Somos hipócritas y necesitamos confesarlo, porque estamos viviendo para nosotros mismos. Si el Espíritu Santo obrara en nuestra vida, no estaríamos viviendo para nosotros mismos. Estamos acá, hermano querido, para que Dios nos examine, para que Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos hable. No estamos acá para otra cosa. Tenemos que echar fuera las creencias que hemos dejado entrar de alguna manera a nuestra mente, y por un momento veámoslo a través de los ojos de Dios. Hemos sido solo apariencias. Nuestros motivos han sido egoístas. Pero si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, Él nos mostrará que hay un mundo de diferencia entre la vida rendida que aparentemente nosotros tenemos al Señor y en la vida que Él puede darnos. El libro de los Hechos, hermano querido, no son los hechos de los apóstoles, aunque así se llama y todos lo nombran de esa manera, sino son los hechos del Espíritu Santo.
Los apóstoles y los demás simplemente habían llegado a ser su cuerpo. Esto lo enseñé en varias otras lecciones cuando hablaba de que se necesitaba. Jesús representaba a Dios sobre la tierra, el Espíritu Santo estaba en él. Jesús entregó su cuerpo en la cruz, murió crucificado, resucitó al tercer día. Por lo tanto, ahora Dios necesitaba otro cuerpo para glorificarse en el mundo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, Dios preparó, o Jesús ya había preparado ese otro cuerpo, el cual sin duda Dios iba a usar, que era la iglesia. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Me oyes? El infierno no va a prevalecer contra esa iglesia que Jesús preparó. Por lo tanto, el Espíritu Santo vino a ese nuevo cuerpo en el día de Pentecostés y lo llenó del Espíritu para que tú y yo estuviéramos aquí hoy, para que recibiéramos lo mismo que ellos recibieron. Mira esto. El Espíritu Santo vivió en los cuerpos de los discípulos como Jesús vivió en su vida terrenal, tal como él la vivió. Iba haciendo bien, sanando a los enfermos. ¿Recuerdas a Pedro y Juan cuando iban al templo a la hora de la oración? Y ahí en la puerta la hermosa, en ese templo había un cojo, un paralítico, un hombre que tenía un pie malo y estaba allí de nacimiento. Ese es el problema. Y Pedro lo mira y le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Tú sabes el milagro que ocurrió allí. Entonces vemos inmediatamente que el Espíritu Santo tomó otro cuerpo ahora. Era la iglesia, y no era Pedro tan solamente, no era Juan. Eran todos los discípulos, eran todos los que estaban en el aposento alto, eran todos los que el Señor llamaba, y cada día iba creciendo más, y cada día iba creciendo más, y estaban en todos los lugares, en todo lugar estaban obrando a través del Espíritu Santo. La Escritura dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe? Nunca realmente entendí lo que esa palabra significaba hasta que Dios me trajo a ese pensamiento de la función y deseo del Espíritu Santo. O sea, yo debo ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo. A este cuerpo le molesta el frío, a este cuerpo le molesta la calor, a este cuerpo le molesta la distancia, a este cuerpo le molesta muchas cosas, pero yo lo ofrezco para que el Señor lo use, y yo lo ofrezco para que Él lo tome y Él haga lo que quiera con Él, para que Dios haga lo que Él desea, porque es la única manera de que Dios pueda glorificarse en este mundo. La función y deseo del Espíritu Santo es vivir la vida de Jesús a través de mí y a través de usted. Es exactamente lo que Jesús viviría si estuviera personalmente aquí. Imaginémonos Jesús aquí en medio nuestro. Wow. Pasaría por el pasillo y todos los que están enfermos sanos. Pasa por el otro pasillo, todos sanos. Imagínate la obra extraordinaria, hermano querido. ¿Cómo correría la voz? La gente correría hasta aquí. Pero el Señor dijo: no, yo tengo solamente un cuerpo, estoy limitado a estar en un solo lugar cada vez. Pero cuando el Espíritu Santo venga, estará en ustedes, y mayores cosas que estas haréis. Si el Espíritu Santo toma posesión de nuestros cuerpos, Él entonces consumirá todo lo que hay de nosotros. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, consume todo lo que no es de Dios en ti. Por eso esas luchas que tienes. Por eso es que a veces vienes a la iglesia y allí tu cuerpo comienza a jalarte, comienza a hostigarte, comienza a hacerte sentir mal. Recuerdo un cántico de pequeño que cantábamos. Yo no recuerdo en qué iglesia lo cantábamos, pero lo recordé. Ser como Jesús. Todo lo que quiero y todo lo que pido es ser como Él.
Cuando una persona tal como Jesús viene y se ofrece para vivir a diario y cada hora en nosotros, encontramos, por supuesto, cuán verdaderos o cuán irreales hemos sido. A veces nos ponemos tan emotivos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos súper emotivos y cantamos inspirados, como dice alguien por allí? Dame un corazón lleno de amor y hazme como tú, Señor. Oiga, qué lindo, suena lindo, precioso. Entonces el Espíritu Santo viene, quien es simplemente como Jesús en todo, y quiere vivir, por supuesto, esa vida mediante nosotros, y nuestro egoísmo aparece, descubriendo cuán irreales somos. O sea, que lo que cantábamos, lo que decíamos, no sirve absolutamente de nada. La razón por la cual Dios está examinando nuestras vidas es para descubrir eso, para que nos demos cuenta que es necesario sacarlo de nuestra vida, porque eso es lo que entorpece que su gloria sea derramada. Ahora, en este tiempo, hermano querido, vamos a descubrir cuánto hay en nosotros que todavía prefiere vivir su propia vida que vivir la vida de Cristo. Y eso que está en nosotros tiene sentencia de muerte si el Espíritu Santo está obrando. Entonces, a la luz del trato del Espíritu Santo, nosotros veremos seguramente el significado de las palabras del Salvador. En Lucas capítulo 9 versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Déjame terminar con esta palabra. Hay dos razones especialmente por las que el Espíritu Santo viene en esta forma. Primero, hay una obra para ser hecha que solo el Espíritu Santo puede hacer. Por eso Jesús dijo a esos primeros discípulos que no dejaran Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto. Él no había venido para darle gozo a la iglesia. Él no ha venido para darle bendiciones. Lo que necesitamos es a Jesús. Es toda la bendición que necesitamos. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo en tu vida es traer a Jesús a tu vida. Y Jesús lo llena todo. Jesús lo es todo. En otras palabras, cuando hablamos de eso, entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es traer a Jesús a tu vida para que Él se glorifique en ti. Lo segundo, el Espíritu Santo ha venido a llevarnos a la cruz para que solo Él pueda vivir en nuestro cuerpo por la causa de un mundo perdido. Este mundo está perdido, está sin esperanza. Y lo único que podemos hacer hoy es ponernos en las manos de Dios para que el Señor pueda, a través tuyo y a través mío, alcanzar a aquellos que están perdidos y salvarlos. Los problemas que desafiarán al creyente verdadero antes de que esta tarea sea concluida, sea hecha, serán tan grandes. Los ataques de Satanás serán tan fieros que carne y sangre nunca serán capaces de mantenerse en pie. Por eso es que tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios. Hoy día la religiosidad ha llevado a tanta gente a creer que simplemente estando en la iglesia están protegidos. Satanás está atacando la vida de los creyentes como nunca antes. Y la única manera de sostenerse en pie es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Mira nuevamente esto. En la víspera de la crucifixión, cuando el choque verdadero vino sobre los poderes de las tinieblas, fue solo Jesús quien permaneció. A pesar de todas las rendiciones que los discípulos habían tenido esos 3 años y medio, a pesar, escúchame bien, a pesar de sus votos, a pesar de sus devociones al maestro, a pesar de que amaban al maestro entrañablemente, cada discípulo fracasó en esa hora porque huyó.
apresaron al maestro y ellos lo abandonaron. El mismo Pedro que había dicho horas antes, no te negaré, lo negó 3 veces. Porque no tenía el Espíritu Santo. Mirando el futuro, mirando la oscuridad de los últimos días, lo que vivimos hoy y lo que viviremos mañana y las próximas semanas y los próximos meses, en un país en donde las leyes están cada día trastocadas y la moral se ha perdido, en donde prácticamente la homosexualidad, el lesbianismo está tomando todo este país, en donde los ideales y conceptos totalmente inmorales están acosando a toda vida de hombre y mujer. Tú y yo no podremos estar en pie. Con nuestra fuerza no lo podremos hacer. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él pueda darnos la capacidad, las convicciones y poder realmente ver una vez más cumplida la palabra de Dios del libro de Hebreos, en donde dice que por la fe conquistaron reinos, que por la fe taparon bocas de leones, que por la fe apagaron fuegos impetuosos, que por la fe hoy se enfrenta el cielo y el infierno por los reinos de este mundo. Y solo una persona es suficiente para esto: el Espíritu Santo. Debemos creer en Él. Él ha venido para hacernos y conformarnos a la imagen de Cristo, para reproducir en nosotros el carácter moral de Cristo. Debemos creer en Él. Tu futuro, mi futuro, está en las manos de Él. Su función y deseo es llenar este universo de Cristo. Y para hacer esto Él debe llenarte a ti, debe llenarme a mí de Cristo, debe llenar a esta iglesia de Cristo, para que de esa manera el poder de Dios se muestre en este mundo perdido, para que podamos ver realmente la gloria de Dios y veamos cómo el poder de Satanás retrocede y se cumplan las palabras de Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Hoy más que nunca necesitamos al Espíritu de Dios. No hay nada que tú y yo humanamente podamos hacer. No hay nada que la religión nos ayude a hacer. Nada que tus buenos deseos puedan hacer. Necesitamos ser poseídos por el Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Que Él toque cada área de nuestras vidas y Él controle cada área de nuestras vidas, desde lo espiritual a lo material, nuestras familias, absolutamente todo. Tus hijos van a necesitar un padre lleno del Espíritu. Tus hijas van a necesitar una mujer, una madre llena del Espíritu, para guiarles en este mundo de tinieblas y de pecado. Tu familia necesitará el Espíritu de Dios. Esta lucha y esta presión se irá aumentando cada vez más. No tendrás humanamente la fuerza para resistir. No tendrás la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría para poder enfrentar lo que se viene. Pero el Espíritu Santo, Él te guiará. Y tal como dice Isaías: aunque pases por el fuego no te quemará. Y si pasas por las aguas no te ahogarán.
Él te guiará en todo momento. El Espíritu Santo traerá sobre tu vida el despertar, y podrás ver al Santo de Dios, y podrás ver la santidad de Dios, y sabrás que tú no puedes, pero Él sí puede hacerlo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos, por tus hijas. Oramos, Señor, por sus luchas, sus presiones, que son parte, Señor, de este proceso de limpieza. Son parte de este proceso en donde el Espíritu Santo, Señor, comienza a tomar el control de sus vidas. Padre, que ellos puedan abrir su mente y corazón a ti, que puedan permitir al Espíritu de Dios cambiarles, regenerarles, transformarles. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Enfrentaremos tiempos mucho más difíciles que los que hoy vivimos, y solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de la vida de tus hijos y de tus hijas. Toma este pueblo, Señor, y úsalo para tu gloria. Saca y elimina de nosotros todo aquello que impide, Señor, tu fluir. Permite, Jesús, a través de tu Espíritu en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos quedar conscientes de nuestra necesidad ante ti, que humanamente nada podemos hacer, que humanamente, Señor, somos incapacitados, que humanamente no tenemos fuerza, pero tu Espíritu Santo viene para darnos esa fuerza. Padre, bendecimos la vida de tus hijos y pedimos al Espíritu Santo que pueda fluir aquí en las vidas y corazones de ellos. Padre, bendíceles, bendíceles. Padre, tócales. Padre, fluye en esta hora. Ven como ese silbo apacible, Señor, o ven como ese estruendo, Dios mío, de muchas aguas. Pero que en esta mañana cada uno de tus hijos, Señor, pueda sentir en su vida, Señor, que hay ataduras que se rompen, que hay ligaduras que se rompen, para que puedan servirte y ser usados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Oh Jesús, gracias, Jesús. Maravilloso Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.